El Chapo Guzmán le escribe a Andrés Manuel López Obrador y la pregunta que le hago al pueblo informado es, ¿López Obrador tiene que contestar esa carta? ¿O esperarse o no hacerle caso? Digo, a final de cuentas es el presidente de México y a final de cuentas el Chapo, por muy famoso que sea, pues está en una cárcel. Pues pregunto, ¿tú también le pudieras escribir al presidente y que él te conteste? Bueno, lo dejamos ahí para que participes, para que no te quedes callado y digas, contradigas, apuntes y fuego. Soy Leonardo Schwebel, aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, un pueblo informado jamás será pisoteado, un pueblo informado jamás será ninguneado, un pueblo informado, por eso los convoco a que le entren a la polémica. Ponle que te gusta, ponle que no te gusta, qué es lo que opinas, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que te mueve, felicita, critica, señala, pon. Por eso se llama pueblo informado, para que entre todos hagamos este ejercicio de inteligencia interactiva. Yo sé que todos los temas relacionados con el Chapo de alguna manera llaman la atención, pero últimamente a raíz de la presidencia de López Obrador se ha hablado pues sobre la cantidad de dinero que ha sido incautada o que le piensan incautar, y la pregunta es si ese dinero va para México o se queda en Estados Unidos. Otro de los temas es que familiares del Chapo se han comunicado con el presidente pidiendo pues que intervenga de tal manera que la mamá y hermanos puedan visitarlo, y algunos otros asuntos que tienen que ver con este personaje. Y sí, es un personaje mediático, es un personaje reconocido, es un personaje, pues ponle el título que quieras, pero no deja de ser una persona que está en la cárcel. La pregunta que te convoco, pueblo informado, es si el presidente tiene que contestar esa carta. ¿Qué va a decir el presidente? A final de cuentas es una decisión judicial en los Estados Unidos, y la injerencia del presidente, por muy buena que sea o por muy mala que sea, pues es limitada en este tipo de casos. Pero la pregunta es, ¿se tiene que meter o no se tiene que meter en este asunto? Pues entonces vamos a escribirle todos cartas, ¿no? Todos vamos a escribirle cartas al presidente y que nos la conteste. O bueno, por ser quien es, en este caso el Chapo, y no podemos negar toda su injerencia y todo lo que implica la palabra Chapo y todo lo que lleva alrededor, pues seguimos con este tema. Pero para ambientarnos y ver de qué demonios estamos hablando, pues la cadena Univisión presentó al abogado Juan Pablo Vadillo, que mostró a Univisión una carta supuestamente firmada por el Chapo el pasado 14 de septiembre. En ella se lee que la Corte de Nueva York ilegalmente le dictó una sentencia condenatoria de cadena perpetua en la prisión más severa de Estados Unidos. Y bueno, pues algunos comentarios relacionados justamente con este asunto. El Chapo le escribe a AMLO: estoy en la prisión más terrorífica del mundo. El abogado del Chapo mostró a la televisora una carta supuestamente firmada. Este hombre, pues en el escrito parece que ni Guzmán ni sus abogados se resignan a aceptar su sentencia de cadena perpetua. Señala que el gobierno estadounidense no me requirió en extradición, ni cumplo con ninguno de los requisitos que exige la ley de extradición. En el escrito dirigido a otros, a López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia, lo reconoce como su abogado para seguir luchando contra su traslado en Estados Unidos ocurrido el 19 de enero de 2017. La firma es real. El Chapo tendría que haber hecho el documento en la cárcel de máxima seguridad en donde se encuentra cumpliendo su pena, algo que el abogado no pudo confirmar. Lo recibí en un sobre
confidencial, dijo el abogado, que busca defenderse de la decisión de un juez mexicano que los desconoce como representantes del Chapo por interponer recursos legales en su nombre. El defensor tampoco quiso revelar cómo llegó el documento a sus manos. También menciona a otro abogado, a quien la Fiscalía Mexicana señala como el principal organizador de la fuga por el túnel construido, por lo que en la carta el Chapo supuestamente llama a ambos prudentes y leales defensores. Pues prácticamente es lo que se señala en diferentes medios en relación con esta carta, que pues aparentemente es una carta que exhibe el propio abogado Juan Pablo Vadillo, un poco como para defenderse, un poco también como para pues justificar su labor. Entre otras cosas, señala que el gobierno estadounidense no lo requirió en extradición y cumplió con ninguno de los requisitos que exige la ley de extradición. En su momento también lo explicamos, y bueno, pues casi todos se van por esto mismo, que estoy en la prisión más terrorífica de Estados Unidos, y aquí pues se insiste un poco acerca de esta situación. Ya antes Estados Unidos había negado la visa a la mamá y a demás parientes de El Chapo, y pues aquí la pregunta que tiene que hacerse es si verdaderamente el presidente tiene que entrarle a este asunto. Por muy severa o ilegal o terrorífica que califique pues esta situación, sabemos que pues en el entorno relacionado con este tema hubo muchas irregularidades, y creo que de eso estamos conscientes todos, sin querer desde luego señalar al Chapo como inocente ni nada que se le parezca, pero es evidente que hubo varias irregularidades. Es evidente que el Chapo era mediáticamente muy importante, quizás ya no lo era tanto dentro de la organización en la que participó, pero sí mediáticamente era importante. La gente pues lo ubicamos a nivel internacional en todas partes, y se ha convertido en un personaje donde lo mismo pues hay mucho de leyenda, mucho de mito, pero también es una realidad de que es una persona que está encarcelada, que va a morir en prisión, y que no solamente tiene la cadena perpetua, sino otros años más, 30 años más, como en algún momento lo explicamos, precisamente para evitar cualquier resquicio que en una posible apelación le quiten la cadena perpetua. De todos modos son otros años más en la cárcel, lo cual pues a su edad y por las condiciones de salud, según lo que han explicado, pues va a ser muy difícil que salga vivo algún día de la cárcel, de esta cárcel de Estados Unidos. Que esté en una cárcel de máxima seguridad, pues es obvio, no solamente por lo que significa como nombre y lo que significa como personaje, sino por sus antecedentes de haberse escapado. Si el Chapo nunca se hubiera escapado desde la primera vez, en aquel enero del 2000, ahorita el Chapo estaría libre, prácticamente haciendo y deshaciendo a su antojo. Pero bueno, lo que nunca se va a recuperar es el tiempo, y ahí está esa circunstancia. El presidente no debe de contestar, punto. Por muy mediático que sea la situación, por muy llamativa que sea la cosa, es como bajarse de categoría, es como entrar a un terreno en el que no debe de entrar el presidente. Es más, cuando el presidente comentó acerca del tema de si era justo o no que el dinero incautado se dividiera entre México y Estados Unidos, sé que es parte de un buen deseo, de una buena oportunidad, además pues que se le dé a los pueblos indígenas y no sé cuántos rollos echó el Chapo. Bueno, pues es muy comprable esa situación, donde aparentemente lo que se quiere hacer como un mártir, y estamos involucrados en su estado de salud, en sus relaciones personales, en los viajes que hace la esposa, en la moda, en lo que están haciendo los hijos, y llega un momento en que como que nos perdemos en la distancia y decimos, bueno, pareciera que estamos hablando de alguien
que entiendo que todas estas situaciones pues de este tipo de personajes que sí jalan y que sí llaman la atención y que sí son mediáticos, pues una cosa es que sean mediáticos, una cosa es que sean de alguna manera llamativos, pero no dejemos de lado lo que significa este hombre. Si en algún tiempo pues lideró un grupo peligroso, en algún momento dado también involucró a muchas personas, en algún momento dado sobornó a muchos políticos, cosa que nunca se habla, pero que debería algún día de hablarse. En fin, o sea, hay muchas historias que están tapando la verdadera realidad de este personaje. No deja de ser una persona que hizo mal, aunque pueda ser que tenga carisma, que caiga bien, que pues tenga ahí algún momento en que pues, se acerque uno a su personalidad, pero es un hombre que está en la cárcel y que debe de morir en la cárcel, según las leyes de Estados Unidos, por todo el daño que hizo. El presidente, si es que esta carta le llegó, o si es que esta carta existe, no le debe de contestar. ¿Pero qué dices tú? Para eso te convoco, pueblo informado.